Aquí tienes un pequeño avance de lo que encontrarás en este episodio. He visto cosas verdaderamente del terror que pasan del ámbito familiar al ámbito penal. El 99% de los casos en México terminan en las vías penales porque por dinero o por lo que sea se agarran a niñazos. Yo más bien digo que valdría más la pena tomar una terapia. Es que el prenup no deja de ser más que un convenio que también puedes hacer después, que no vas a cumplir si descubres a tu pareja poniendo el cuerno. Hola, ¿cómo están? Aquí en Emparejados hoy traemos un programa que está sensacional. Uno, porque está Paulina. Ándale, algo de querer. Exacto. Y dos, porque está el Güero Nazar. ¡Bravo, Güero Nazar! A ver, les voy a leer esto. El Güero Nazar, él es José Luis Nazar Peters. Él es mejor conocido como el Güero Nazar para los amigos y para los servidores. Y él es abogado penalista que ha dedicado gran parte de su trabajo a defender casos de mujeres víctimas de violencia de género. ¿Es así, Güero? Es así, Juan, ¿Sí? Pau. Muchas gracias por estar aquí, eres un tipazo. Muchas gracias. Oye, pues bueno, vamos a empezar este tema, porque sí, lo que dije en un principio es muy real, ¿no? Pensamos en miel sobre hojuelas y que nunca nos va a pasar a nosotros, pero realmente hay muchísimos temas legales difíciles que no tenemos ni idea que podríamos enfrentar estando en pareja. Por ejemplo, el primero, vamos a aventarnos ya. ¿Casarse o no casarse? ¿Tenemos los mismos derechos? ¿No tenemos los mismos derechos? ¿Cómo se maneja cada uno y cómo podríamos proceder legalmente? Buena pregunta, Pau, para iniciar otra vez, Juan. Muchas gracias. Existen dos figuras muy similares y que creo importante que la gente las conozca. El matrimonio, como todos lo conocemos, que conlleva derechos y obligaciones. Y por el otro lado está el concubinato. Es la otra figura igual al matrimonio que sin tener impedimento legal pases 2 años ininterrumpidos o bien tengas un hijo en común. Okay. Estas dos son las figuras, digamos, más comunes o conocidas. Sin embargo, para generar actos entre pareja, no solo necesitas estar casado o en concubinato. Existe la sociedad en convivencia entre dos personas y también existe la relación de hecho que protege el derecho civil, pero más importante, el derecho penal, como la relación de noviazgo, por ejemplo. Si tú manipulas o violentas a tu novia, tu novio, incurres en violencia familiar, no obstante no estés casado o no estés en concubinato. Y lo complica el vínculo. Exacto, lo complica el vínculo. Sin embargo, la parte importante es, entre un matrimonio y un concubinato existen derechos y obligaciones. Exacto. Entre las personas. Es decir, un cónyuge tiene derecho a suministrar alimentos al otro y el otro tiene derecho a pedirlos y así recíprocamente. Igual que a los hijos o igual que a los padres. Ahí tengo una pregunta. Por ejemplo, hay una pareja, hay un matrimonio felizmente casado hasta que ya no, ¿no? Él se enferma, está en el hospital y alguien tiene que tomar la decisión por él. Puede ser su mujer. En el concubinato, en una situación así, tu mujer con la que llevas viviendo mucho tiempo puede tomar esas decisiones por ti, si vives, si no vives, o qué hacer con los bienes, no sé. Otra gran pregunta, Pau. Nadie puede decidir si vives o mueres en México. Esa es otra mentira que existe. Te dicen que puedes hacer tu carta de voluntad anticipada, pero la realidad es que en México la eutanasia está prohibida. Está prohibida, claro. No puedes pedir que te maten. Pero igual y que ya no te ayuden a vivir. Eso lo puedes poner en tu ley de voluntad anticipada siempre y cuando ya no tengas opción de vivir. No puedes pedir que te maten, sin embargo puedes pedir que no te auxilien o que no te revivan. Claro. Y desde luego, salvo que tengas una carta de voluntad anticipada o un testamento, quien tomará esa decisión en situación natural será la pareja. La pareja. Será el esposo, esposa o concubino o concubina. Claro, y la familia puede oponerse, pero la familia puede meter presión y que eso no suceda. Sí puede oponerse y generalmente lo que harán las instituciones de salud, otra vez, Juan, salvo que tu voluntad esté plasmada previamente, será no actuar de ningún u otro sentido,
para no incurrir en ningún tipo de responsabilidad. O sea, sí es importantísimo la voluntad anticipada. Para mí Ajá. sí lo es. Mira, Y yo voy un poquito más. A mí me gustaría más adelante agarrar la agenda pues para tener una muerte digna. Claro. Hoy claro. he estado peleando por una agenda de género, pero creo que nos faltan muchos temas y entre ellos pues es la posibilidad de una muerte digna, como ya existe en Estados Unidos, en Suiza, en otras partes del mundo, Sí. en donde tú puedes seleccionar en ciertos casos, enfermedades incurables, graves, con opiniones de médicos, pues puedes seleccionar cuándo, cómo y con quién morir, ¿no? Claro. Totalmente. Fíjate que yo, o sea, yo no soy tan chiquita, tengo 53 años, pues desde hace varios años tengo mi voluntad anticipada. Claro, por temas de salud y porque me pongo a pensar qué pasaría si yo no estoy. Imagínate dejarle a mis hijos esta responsabilidad, porque yo siempre dije, o sea, si yo tengo un tema quizá mental o estoy en una situación vegetativa, a mí, libérenme. O sea, libérenme, por pero Dios. ojo ahí, Pau. Si entras en un coma, toco madera, pero si entras en un coma automático y estás respirando artificialmente, entonces ya no pueden desprenderte de esa vida artificial. Claro. La voluntad Cuando anticipada. dependes de la mecánica. Así es. Ok. Me tendré que ir a vivir a Suiza entonces. Ajá. La voluntad anticipada es para el efecto en que no te pongan un respirador artificial previo a. Si por alguna razón caes en un estado, como conozco gente, en donde pues dependes de otros para sobrevivir o para vivir, pero tu ritmo cardíaco sigue bien, tu cerebro sigue bien, no hay como tal una muerte en términos de la Ley General de Salud, nadie puede privarte de la vida sin un castigo. Es un tema a debatir, ¿no? Es un tema muy complejo a debatir porque yo sí creo que cada quien tiene derecho a elegir si vive o no vive. No porque estés deprimido porque te cortó la novia, ¿no? Pero una situación de un hospital se vale, ¿no? Mira, hay lugares en donde te presentas ante un juez, expones tu caso, los médicos, es una enfermedad incurable, tienes un tiempo de vida. La verdad es que yo también estoy contigo en eso, pero hay que ser muy cuidadosos, Pau, porque sobre todo en México, luego las figuras se utilizan para aspectos que no lo son. Claro. Coincido. Non santos. Sí, exacto. Somos muy creativos. Cuando sacaron las cámaras para multar a los excesos de velocidad, pues el mexicano, antes de bajarle a la velocidad, creó un spray para que se reflejara. Claro. Entonces, somos muy creativos. Tendríamos que establecer muy bien el mecanismo, pero una muerte digna también es un derecho humano desde mi punto de vista. Por Claro, supuesto. desde Ahora, luego. dentro de la pareja, se casaron y no establecieron si era por separación de bienes o bienes por mancomunado, que ya te preguntan antes ya te hacen la consulta el juez, ¿verdad? Exacto. Ok, si te casas por bienes por separado, ¿qué implica? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué alcance tiene? Yo no conozco ningún matrimonio en sociedad conyugal, es decir, en bienes mancomunados. Yo tampoco, ¿eh? Yo no lo conozco. Sí. La verdad es que son inoperantes hoy en día porque de por sí, Juan, la relación entre pareja y sobre todo la separación es excesivamente compleja. Claro. Si todavía le metes que los bienes son de todos, se hace triplemente más compleja. Okay. Entonces, yo te lo diría así y creo que también esto es muy importante para que lo entiendan. Existen dos formas para divorciarte. Vamos a llamarlo divorcio para referirme del matrimonio, pero el concubinato es lo mismo. Exacto. Está el divorcio administrativo, que ese es básicamente si no tienes hijos o si teniéndolos son mayores de edad ya no requieren reglamento. Firmas y ya está. Las dos partes están de acuerdo, firmas y en 15 minutos estás divorciado. Estás divorciado, claro. Y el segundo escenario, que es el divorcio incausado, que vino a sustituir las causales de divorcio. No sé si ustedes se acuerden, pero antes te estoy hablando 2006, por ahí, existían causales de divorcio. Es decir, tenía que haber una razón para decir por qué te divorciabas. Para divorciarte. El decir, ya no quiero estar, no era suficiente. ¿Te puedes imaginar eso? No, o sea, eso se me hace como del siglo II, o sea. Del siglo, y todavía me tocó estudiarlo a mí en el primer año. Entonces hoy ya no es necesario eso. Basta con que uno de los dos cónyuges presente una demanda de divorcio para que el juez inmediatamente decrete el divorcio. Ahora, paralelo a la demanda de divorcio, tienes que presentar una propuesta de convenio, que aquí es donde viene el 99.9% de las broncas. Claro. En el convenio tendrías que estipular cuál de los dos papás va a ostentar la guardia y custodia de los niños.
O sea, ¿con quién se van a quedar los ¿Con niños? quién se van a quedar? Mientras que en espejeo, el otro tendrás que decir cómo, cuándo y dónde los va a visitar sin interrumpir sus actividades. Entonces, guardia y custodia, régimen de visitas, alimentos, tanto a los cónyuges como a los menores. Claro. Y el cuarto, Juan y Pau, viene la famosísima compensación. ¿Qué es la compensación? Cuando uno de los dos se dedicó preponderantemente al hogar o al cuidado de los hijos, el Código Civil establece que eso es una aportación económica al hogar. Claro. Para que el hombre no se crea más porque yo traigo. Sí, sí. Ustedes tienen la facultad para decir cómo se van a distribuir las funciones. Okay. El que se quede cuidando para el hogar hace las veces de una contribución económica. Esa persona que se quedó cuidando el hogar tiene derecho a una compensación de hasta el 50% de los bienes que el otro generó durante el matrimonio. Oye, a ver, no me juzgues, abogado penalista, por favor. Nunca. Es abogado, no juez. Exacto. No, pero ¿realmente funcionan estas leyes, estas reglas que nos impuso el Estado y demás? Yo conozco muchísimos matrimonios que quizá estaba totalmente estipulado y demás, pero si él quiere dar, da. Y si no quiere dar, no da. O sea, no se le castiga, no se le juzga, no se le exige. Y también a muchas mujeres. O sea, ¿realmente funciona la legalidad? Qué buena pregunta. A ver, la materia civil, la materia familiar, la realidad es que es muy casuística. No hay tantas reglas y los jueces pueden interpretar escuchando a los menores, escuchando a los papás. Hoy en día, y déjame ponértelo así, si uno de los dos incumple con un convenio, se sale del campo familiar y eso es un delito. Ok. ¿Qué pasa mucho, Pau? A ver, lo que pasa es, yo te doy un estilo de vida. Yo, cónyuge, hombre o mujer, no quiero poner. Y cuando viene el problema, resulta ser que no gano lo que crees que gano, sino que gano 5 pesos porque eso es lo que puedes probar. Claro. Y tú que eres mi empleador, pues me pagas 5 pesos y listo. Entonces tú ya no me puedes cobrar más que un porcentaje de los 5 pesos. Así está la ley. Pero la realidad es que dentro del trabajo de los abogados está el rascar y buscar. Tú tienes la obligación de mantener el mismo estilo de vida que diste por lo menos por los últimos 2 años. 2 años después del divorcio. Años, exacto. O sea, 2 años, o sea, vengo a solicitar alimentos. No, pues gano 5 pesos. No es cierto porque te acredito que los últimos 2 años de vida viajamos aquí, viajamos acá, compro esto, compro el otro. Ándale. Y si se te ocurre ponerte en estado de insolvencia o donar los bienes a tu mamá, pues, ¿qué pasa? Estamos de acuerdo. Es que es lo que más pasa. Entonces, ahí de claro, tiras la toalla y dices no tiene nada o rascas. Vaya, tenemos la obligación de cubrir los alimentos de los menores. Por supuesto. No hay por qué eludirla. Es una locura. Es una locura, Sí, pero claro. pasa, Juan, pasa. Hay Increíble papás que no. ¿Hasta qué edad de los menores? O sea, tú, te divorcias, tienes que mantener a tus hijos ¿hasta qué edad? Y entonces a tu mujer entiendo que 2 años nada más. No, a tu mujer, en caso de que requiera los alimentos, es o por el mismo tiempo que duró el matrimonio. Exacto. O hasta que contraiga nuevo matrimonio. Pero a ver, en el caso que lo requiera, o sea, si no trabaja. Exacto. ¿Entonces conviene no trabajar? Si no trabajó. No, pero si sí puedes trabajar y estás en plenas facultades para hacerlo y no estás incapacitada, va a ser hasta por el mismo tiempo que duró el matrimonio, como para que arranques y a partir de ahí ya. Los alimentos van en proporción, no hay una edad establecida, va en proporción de quien los requiere y en la medida en quien los puede dar. Claro. Los hijos, no hay una edad. No existe una edad. Es más, después tú puedes requerirle alimentos a tus hijos. Si tú los necesitas. Y si ustedes, los ascendientes, no están en capacidad para dar alimentos, los obligados son los abuelos. Oye, pasa muy seguido que de repente muchos papás le pidan alimentos a sus hijos. Yo lo he visto una sola vez y porque uno de los papás quedó incapacitado. Ok. Pero es una obligación recíproca. No va, es bien importante esto, Pau, no va en función del hombro de la mujer. No tiene la obligación el hombre y la necesidad de la mujer. Es acreedor y obligado. Claro. ¿Ok? Claro. Acreedor alimentario y obligado. Es en la medida en la que uno lo necesite y otro lo pueda dar, no importa el tiempo.
al cónyuge por el mismo tiempo que duró el matrimonio, a los hijos siempre que los necesite, y el estilo de vida de los 2 años es por si no puedes acreditar el salario que gana el obligado a pagar alimentos. Claro. Ese ya en pleito, ya ha entrado en pleito. Exacto. Ya ha entrado en pleito. Ahora, ¿qué pasa con lo qué pasa? Porque tienes tus hijos, ya vienes manteniendo todo lo del divorcio, vienes manteniendo a tus hijos. ¿Y qué pasa si tú a los 21 años dices, bueno, ya no les voy a dar un centavo? ¿Y los ella hijos. no los necesita? Sí. O sea, digamos, no está incapacitado, ya tiene una carrera. Exacto. La Suprema Corte sí. ya dijo que la obligación alimentaria, por lo menos en educación, es hasta terminando la carrera. Terminando la carrera. Ya no estás obligado a dar alimentos. Exacto. Ahora, si tú diste alimentos nada más, tú tienes derecho a pedir el 50% que ella debió también de haber dado. Anda. ¿Sí me entiendes? Sí, cuando te digo, perfecto. no es hombre contra mujer, Sí. es papás dándole a Es los hijos. una sociedad constituida que se dieron hijos, ¿no? Así tiene que ser. Claro. Está muy bien, ¿no? Porque lo platicamos hace ratito, muchísimas mujeres queremos muchos derechos, pero también hay que entrarle a todo, ¿no? Así es. O sea, Y mira, Pau, me ha tocado muchas veces el encontrarme casos en donde un cónyuge pues quiere básicamente vivir a expensas del otro toda la vida. Claro. Toda la vida, ¿no? Más el pago de los menores. si llámese hombre o mujer, pero sí, o Llámese sea, hombre o seamos mujer. sensatos. Seamos sensatos. Entonces, yo siempre contesto con él, a ver, es que no, lo que quieres es que la otra persona te mantenga toda la vida. Pues eso no va a pasar. Pero además de que no vaya a pasar, tú quieres seguir siendo dependiente a él. Claro. Parasitando a esta persona, porque está parasitando Porque a alguien, además, claro. Juan, es un constante, dame, no, ¿por qué? Pruébame. Es que lleve a los hijos a tal clase. El mejor escenario es, nos divorciamos y presentamos un convenio en donde decimos, vamos a poner el ejemplo, estuvimos 5 años casados, tú te dedicaste preponderantemente al hogar, perfecto. Tú tienes derecho de una compensación de hasta el 50% de mis bienes. Exacto. ¿Okay? Estoy hablando de un supuesto hipotético. Ahora, los alimentos para con los hijos. Yo seré el responsable del 100% de los alimentos hasta en tanto tú tengas un trabajo. Independientemente de que tengas un trabajo y puedas aportar no el 50, sino lo que tu trabajo permita. Dependiendo su sueldo, ¿no? Porque a lo mejor claro. el hombre gana 20 pesos y ella gana 2. Exacto. Es proporcional a la necesidad y a la posibilidad. Y a las capacidades, claro. A la capacidad. Claro. Además de eso, yo voy a tenerte que dar alimentos por 5 años a ti, cónyuge, o salvo que contraigas matrimonio o concubinato. Claro. Antes de esos 5 años. Hasta ahí iba justamente. ¿Qué pasa? Hay muchas mujeres, por ejemplo, que sus exmaridos son encantadores, generosos y demás, y les dan lo que sea. Y ellas no se quieren casar porque saben que si se casan, pierden estos derechos. ¿Sí? ¿Se pierden? Absolutamente sí. Tengo un caso activo justo de eso. Y es muy curioso porque pues, conocen la ley y entonces prácticamente es un concubinato sin serlo. Nada más que para eso la Suprema Corte ya estableció lo que es una relación de hecho. Y entonces ya está más acotado. Ya te dice que si existe una relación afectiva, de procuración, el uno por el otro, se asemeja a lo que sería un concubinato. Claro. Ok. Ahora, dime una cosa. ¿Qué pasa en el caso de que se separan y la patria potestad, la custodia de los chicos se los dieron a la mujer? ¿Okay? Pero la mujer no se está haciendo cargo de los hijos como debería. ¿El hombre puede quitarle esa patria potestad? Qué buena pregunta, Juan. Primero, hay que establecer 2 cosas de diferencia importantes. La patria potestad, esa es irrenunciable. Irrenunciable. Esa solo la pierdes con haber sido sentenciado por un delito de alimentos. Ajá. ¿No? O por violencia o feminicidio o algún delito que atente contra la familia. Claro. Y esa la pierdes, pero es irrenunciable. Claro. Ah, ok. De lo que tú estás hablando es la guardia y custodia. Ah, guardia y custodia, perfecto. Vamos a suponer que ante el juez pactamos que la guardia y custodia la tiene la mujer, exacto. ¿No? Y en el convenio se establece que pues, debe de realizar ciertas actividades, etc. La vía, tú no puedes llegar a quitarle a los niños, porque si lo haces así, claro, como ella tiene la guardia y custodia, es sustracción de menor.
Un secuestro, digamos. Una figura soft del secuestro. Exactamente. Ujú. Pero fíjate algo bien interesante. Para que se dé la sustracción del menor, quien lo sustrae no debe de tener la guardia y custodia. Ok, ¿Ok? claro. Entonces, vamos otra vez al ejemplo. Ajá. Juez, nos divorciamos. Perfecto. Convenio. Guardia y custodia. Ujú. Régimen de visitas. Ok, Alimentos. Tú tienes la guardia y custodia. claro. Si tu cónyuge Sí. ve que no estás haciendo las obligaciones y en lugar de ir con el juez a decirle, su señoría, Juan no está, Este desgraciado. va y Exacto. agarra a los niños, los está sustrayendo. Claro. Y ese es un motivo para perder la patria potestad. Ah, mira, qué que lo mencionas, porque muchísimos papás, por darse en la torre uno al otro, ponen en medio a los hijos. Y se me hace un pecado, y lo platicamos hace ratito, ¿no? De cómo puedes manipular al otro a través de los niños, que ya después crecemos o crecen con muchísimos temas en la cabeza, y luego hasta miedo les da casarse. No, Pau, y por decirlo menos, o sea, este es un tema bien grave. Pero sí perdón, para cerrar el tema, Sí. la pregunta mía, sí se puede revertir esto, la guardia y custodia por incumplimiento de quien la tiene. Un juez la puede revertir, Sí, por ¿y supuesto. ¿qué pruebas necesitas? Dependiendo lo que tú acredites que no es, no Que no está está cumpliendo. Pero no solo que no está cumpliendo, o sea, no lo está llevando a sus clases, eso no alcanza. Ujú. Tendrías que probar que una conducta está poniendo en riesgo el libre desarrollo de la personalidad del niño. Ok. Drogas, violencia, muchos de los pactos es todo bonito, pero mientras no vivan con otras personas. Claro. Y yo he visto casos del terror de niños que se meten a vivir con otras personas. Claro. ¿No? Entonces, Hoy hasta abusos sexuales. exacto. No, principalmente abusos sexuales. De parte del padrastro. O de los hijos del padrastro, a las hijas del cliente. O sea, he visto cosas verdaderamente del terror que pasan del ámbito familiar al ámbito penal. Todo esto que yo les estoy tratando de explicar, digamos, es la materia familiar. Claro. No soy especialista en la materia, pero conozco cómo se mueve. Pero el 99% de los casos en México terminan en las vías penales No me digas por el eso, famoso, claro. por lo que tú decías. Porque por dinero o por lo que sea se agarran a niñazos. Y no se dan Ese es cuenta. buenísimo el término, niñazos. No, es que sí, lo peor. lamentable, Tremendo caray, el término. lamentable. Y no se dan cuenta que ahí están reventando al futuro de nuestro país. Totalmente. Porque como tú dices, luego no se quieren casar, pero luego le tienen odio a las mujeres. Claro. Acaban siendo feminicidas, pero luego también acaban delinquiendo, pero Claro. luego también, tú lo decías muy al principio del programa, Pau, y yo no puedo coincidir más. Más que lo que puedas enseñar educando, tus hijos van a hacer lo que ven. Claro. Monkey see, monkey do. O sea, lo que tú les enseñes, un buen divorcio, aunque se te pudra el estómago, aunque en alguien tiene que caber la cordura, y generalmente no es en las personas adultas. Totalmente. Mira, yo sé que no siempre se puede, desde luego, pero así como nos casamos con amor, tenemos que divorciarnos desde el amor. Así es. Juan y yo siempre decimos que lo primero que tienes que platicar cuando estás empezando una relación es en cómo terminaría, ¿no? Y muchas personas nunca platican si nos divorciamos cómo le haríamos. Entonces llegas y es una cajita de sorpresas, ¿no? Porque estamos mal emocionalmente, no sabes cómo vamos a actuar y demás. Yo fíjate que cuando me divorcié, que me llevo muy bien con mi exmarido, que justamente es abogado, y no, pues sí nos vamos a divorciar, no sé qué, nos fuimos a comer, nos echamos una botella de vino. Me dice, oye, pues ¿quieres un abogado? Y dije, pues tú sí me abogado, ¿no? O sea, nunca me vas a fregar, soy la mamá de tus hijos, ¿no? Y en efecto, en este caso salió padrísimo, porque somos amigos y quiere mucho a mis hijos dicen, mamá, es que es impresionante cómo se llevan, en este caso está muy padre. Pero en otros casos, realmente no sabes con quién te Que es casas. la mayoría. Claro. ¿Qué mayoría. porcentaje No, Pau, acaban madreados? 98%. Es más, casi me atrevo a decir, bueno, después de mis papás, que eres el segundo matrimonio que escucho que acaba así. Es que mira, claro, ¿quién va a hablar de cómo terminas? Porque no sabes cómo terminas. Claro. Si es una pintada de cuerno, pues todo lo que habías hablado se acabó, porque generalmente... Sí, claro. Entran las emociones y... Y es lo que yo digo cuando estoy en una mesa, yo no voy a negociar con la bilis. Yo no voy a negociar con el estómago. Y si tú estás negociando con el estómago, mejor señala a alguien que vele por los niños.
se les olvida que se llevan entre las patas a los niños. Exacto. 6 años de litigio, pelea. ¿Quién gana? Los abogados. ¿Quién Claro. pierde? Los niños. Y los papás, muchísima lana y golpes y niños traumados. Pero de veras, me ha tocado de no me importa lo que me cueste. Es que no es lo que te cueste. Es tu hijo. No El daño que estás haciendo, el daño claro. que estás así. Y ves a los niños en los centros de convivencia, ahí con los papás, y unas cosas del terror. Y son cosas de ponerse de acuerdo. Son cosas de ponerse de acuerdo, pero sí, insisto, no siempre se puede, pero lo óptimo sería desde antes, ¿no? O sea, vamos a platicarlo antes. Pero bueno, imagínate que ya, para irnos a otros temas, porque el tema de la infidelidad está buenazo. ¿Valdría la pena, antes de casarte, para los que se quieran casar, ¿cómo se llama? Una carta esta de qué pasaría si nos divorciamos, un acuerdo, un pre-up? Yo más bien digo que valdría más la pena tomar una terapia. O sea, tú no crees que... Yo soy un cuate de trabajarse la cabeza. O sea, es que el prenup no deja de ser más que un convenio que también puedes hacer después, que no vas a cumplir si descubres a tu pareja poniendo el cuerno. Bueno, porque en el prenup, venga, si me pones el cuerno, tal cosa, sí. Es como un contrato de familia, Claro. entiendo, antes de casarse. A ver, ¿qué pasaría? Prenupcial. Ajá. Prenupcial. Exacto. Sí. ¿Qué pasaría si me pintas el cuerno? ¿Con cuánto me quedaría yo? ¿Con qué casa me quedo yo? No, pues los que tengan muchas casas, que sofisticados. Sí, qué sofisticados y qué padre los que puedan perfectamente contar sus canicas y acomodarlas. Claro. Todo va cambiando. A ver, tú lo sabes y yo lo sé. El matrimonio vas evolucionando. Definitivo. Y con la evolución, pues salvo que vayas haciendo prenups y los vayas modificando cada año, pero antes de tener esa madurez en las personas, yo más bien pediría un derecho más claro, más tajante. Ok. Claro. ¿No? O sea, porque como te decía, Claro. el tema familiar es muy casuístico y queda a las manos de los jueces. Y a ver, tráeme al menor. Y a ver, ¿y tú qué? Y el menor viene más aleccionado por el papá o por la mamá. Y entonces, no, vámonos al centro de convivencia. Mejor un derecho más riguroso en materia familiar. Pero es lo que necesitamos todos, un derecho más riguroso. Sí. Y luego, pues ya confiar en que tener la madurez sin duda alguna, si pudiera yo emitir un consejo de todo lo que he visto y vivido en esto, pues sí, sería tomen terapia y hagan un acuerdo previo y esténlo modificando. El matrimonio no es diferente a una... Es una sociedad. A una sociedad. mercantil, definitivamente. Como lo dijiste. Como en Hay otros acuerdos. países, Hay ¿no? acuerdos, claro. Hay otros países que tengo entendido, a ver, tú dime si estoy mal, creo que en Alemania existe, que cada 7 meses, 7 años. 7 años, perdón, que cada 7 años decides si quieres seguir casado o no. Está cool, ¿no? Te voy a decir una cosa, no sé cómo me vaya a ir con lo que te voy a decir, pero yo soy un fiel creyente de eso. El matrimonio es la única institución que viene del derecho romano que no ha sufrido modificaciones. Claro. Y que es el único contrato vitalicio por obligación. Sí, no, bueno. Ok, ¿Quién le echa claro. ganas a lo vitalicio? Claro. Lo tiene Claro. seguro. Lo que Es como un empleo platicamos, público. Claro. En el arrendamiento, por ejemplo, hay una Claro. cosa que se llama tácita reconducción, que es, Exacto. si no decimos nada, se renueva. Exacto. Para que no tengas que estar. A mí me encantaría que los matrimonios, los votos fuera, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Claro. ¿Le damos, no le damos? Además, te obliga a hacer sí o sí como un pequeño inventario Exacto. de qué es lo que va. Hijo, me falta un año para renovar. ¿Cómo me fue? Y ¿Cómo echarle me- ganas, Claro, porque sabes que si no te pueden mandar a tal la cual. fregada. Sí, estoy enamorado de esta vieja, pero sí me estoy mandando bastantes cosas que no están muy bien, tengo que modificar, porque va a llegar el momento que te van a decir, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí llegué, pin, bye. Absolutamente. Y lo he dicho Disuelto. en muchas reuniones, nunca lo había dicho en cámaras Ajá. y nunca había compartido además la posición, pero por supuesto, ¿por qué sería diferente? Porque es para toda la vida. Por siempre y hasta que la sí, muerte sí, nos sí, separe. O sea, Hasta que la muerte nos separe, porque antes nos separaban a los 25 años, luego a los 30. sí, sí, sí. Pero ahorita, manito, ya a los 90, pues ya está cañón, ¿no? Sí, ya está cañón. Y si te cae mal, está bárbaro. Bárbaro. Y así es. Aparte, eso se crea el matrimonio justamente porque era para ordenar la fiesta, ¿no? Claro. En realidad. Claro, para Claro. ordenar la fiesta Claro. y para reproducirse. Exacto. O sea, sí porque venía se del derecho reproducían, pero quién sabe de quién era qué, no había compromiso, no había obligaciones, Ahora, no tenías derechos. existe el concubinato, existe la sociedad en convivencia, existe el matrimonio entre personas del mismo género. La única figura que no se ha tocado Es el matrimonio. es el matrimonio. Sí, es increíble.
Es increíble. Wow, claro, qué interesante. Sí. No había pensado por ese lado. Claro, está cañón. Exacto, actualizar todo esto, todo esto. Esto lo de renovar el contrato con cierta periodicidad estaría increíble. 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 Te aseguro que sería mejor para las parejas, Totalmente. para los hijos, porque en automático cuando tienes un tiempo, lo dijiste impecable, haces una especie de inventario con tus fichas, a ver cómo nos ha ido estos 5 años, Sí. renovamos por un año más, renovamos por 5 años más, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo Te vamos a prometo que yo voy a trabajar? cambiar esto, espero que Hasta cambies aquello, psicológicamente, ¿no? Como bien dices, pues, va a ser para siempre. No, pues si es para siempre, ya para que me arreglo, ya Sí. para que echo romance, ya para que tengo mis dates, o sea, ¿para qué? En cambio, si sabes que puede ser no para siempre, dices, no, pues me voy a arreglar, voy a ser mejor mujer, me voy a preparar, voy a trabajar. Claro, o sea, te comportas desde otro lugar. Sí, no caes en la ¿Y no monogamia. es un debate que se esté dando o un debate que se esté proponiendo o está lejísimo? Anda, todo proponlo, te apoyamos. No te apoyamos de la Te voy a cabeza. decir una cosa, sí está en mis planes, futuros a corto plazo. No hay una agenda como tal legislativa. Ajá. Está Pues está interesante, ¿no? muy interesante, pero tienes que meterte también con la religión, Juan. Es que ese es el tema, la relación ahí es donde va a iglesia-estado y demás, y sí. Ujú. O sea, pero antes de irme a la religión, la figura jurídica del matrimonio, la institución del matrimonio, esa es la que hay que... Bueno, pues hay parte de la iglesia que ya está permitiendo que se casen dos personas del mismo género o del mismo sexo, ya no me gusta que se diga sexo, pero dos personas del mismo sexo, pues yo creo que ya hay una apertura también y esa apertura podría beneficiar también a un debate de esta naturaleza. Pues sí, nada más que vamos a regirnos con lo que la iglesia quiera, porque la iglesia cancela un matrimonio cuando quiere y cuando no. Y para la iglesia, en la iglesia es donde dices, en lo próspero y en lo adverso, hasta que la muerte nos separe, en la salud y en la enfermedad. Ujú. En lo legal, no. Claro, En lo claro, legal claro. firmas el acta. Es muy relativo. Mira, yo conozco muchísimas parejas que tienen muchísima lana, que se quieren casar y casualmente pueden anular el matrimonio por la iglesia. Sí, claro. Y hay otras personas que porque igual y les fue en feria porque era un desgraciado y no tienen un poder adquisitivo suficientemente alto para poder lograrlo y no se los anulan. Así es. El tema es, la figura jurídica, si le pones una renovación, como lo tiene el arrendamiento, como lo tiene o sea, si le pones una figura de renovación, Claro. un parrafito, las partes deberán cada 5 años renovar el matrimonio, de lo contrario, el contrato quedará sin efectos. Nosotros te Wow. apoyamos. Aviéntate y nosotros te Nosotros apoyamos. aquí le echamos los kilos, caray. Qué Ahora, maravilla. Aquí le echamos los Es kilos. que es un poco el fenómeno que pasó cuando el divorcio se hizo tan fácil, mucha gente se empezó a divorciar. Entonces decían, es que por culpa de que el divorcio se hizo fácil, la gente se está divorciando. No. ¿Qué debemos tomar en cuenta antes de divorciarnos? Para la gente que te está viendo, para que lo piense 2 veces y así, rapidito, así como, ¿qué tenemos que tomar en cuenta antes de divorciarnos? Tenemos que tomar en cuenta siempre el bienestar de los niños si existe, Qué y si no, lo que hemos venido hablando. Ambas partes tienen obligación de darse alimentos, depende quién las necesite y la capacidad para poderlas dar. La guardia y custodia de los niños, quién la va a tener, el régimen de visitas del otro y un consejo a título personal. Si tienen hijos en común, están amarrados para toda la vida. Claro. De ustedes Claro. está en llevarla bien o llevarla mal y que ganemos los abogados. Sean prudentes porque en ustedes depende el crecimiento y el desarrollo de los niños. Eso, bueno para presidente, claro que sí. Bueno que lo digas de esa forma, sí, me encanta eso. Oye, y ahora sí el otro tema, pues, que es ríspido también, la infidelidad. Todos, o sea, lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida. ¿Tiene un tema legal la infidelidad o no necesariamente? A ver, antes existía en el derecho penal un delito que se llamaba, era el homicidio por causa agitada, una cosa así. Pero era básicamente, estaba descrito como si encontrabas a tu pareja teniendo relaciones o siéndote infiel, podías en el momento inmediato privarla de la vida, Privarla de la vida, madre mía. matarlos. Ah, claro. Se te iba a sancionar, sí. pero y era un atenuante a la pena. Desde luego se quitó ese. ¿En qué año era eso? No, hace
No, no tanto. No tanto. No tanto. ¿En serio? No, y si me aprietas tantito, te podría decir que casi estaba descrito como que si encontrabas a tu mujer. Tenías el derecho, ¿no? O sea, pero A tu mujer. Sí, sí, sí. Oye, así como en Marruecos, o sea, si tu mujer se quiere divorciar, no se divorcia. Y él, si se quiere divorciar, le puede mandar la fregada. A la mujer le entierran boca abajo. Así Al es. hombre viendo hacia la Meca. O sea, si es una Sí, cosa... pero eso es una estupidez que ya no tiene ni razón de ser en estos tiempos. Es homicidio en estado de emoción violenta. Ok. Ahí existía, ¿no? Hoy en día te puedo decir que la infidelidad, y esto también para el público, no es un motivo a probarle a un juez para divorciarte, no es un motivo para quitarle a los niños a la pareja. Ni de lana, ni por lana. Ni por lana. Al final del camino existe un delito que se llama violencia familiar, y es que mediante acto u omisión causes violencia física, económica, sexual, psicoemocional. ¿A quién? A tu cónyuge, concubina, novio, pareja, hijo, etcétera. Si tuviéramos que catalogar como parte del derecho penal la infidelidad o como parte del derecho, al igual que la celopatía lo es, lo podríamos catalogar en la violencia familiar, en donde puedas argumentar que por haberte sido infiel te generó una violencia psicoemocional. La pena de 1 a 6 años de prisión. Hablabas de violencia familiar o emocional o no sé, de pareja, pero muchas personas creen o creemos que la violencia es un golpe, ¿no? Es un golpe. Platícame de la violencia que existe dentro de una familia que no tiene nada que ver con quizá ni siquiera una grosería a la otra persona. Esa es una súper pregunta, Pau. Es la violencia física, donde entran los golpes, es un modelo de violencia de 14 que existen. Tanto en el Código Penal como en la Ley General de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Está, entre otras, la física, que es el golpe, la psicológica. Dame un ejemplo. De violencia psicológica, la celopatía, Okay. Eres una tal por cual. La desaprobación también. Desaprobación, esa no sabes cómo se da. ¿Y cómo la pruebas? Con un dictamen en psicología. Claro. La económica. Híjole. Hijo. Controlar a través de la lana. Existe la violencia ácida. Hoy en día se está visibilizando por primera vez la violencia ginecobstétrica. A ver, platícame. Wow. Sí, tenemos un caso de un médico que ejerce violencia tanto en el aspecto ginecológico como en el obstétrico. Es decir, a las mujeres en embarazo, parto, posparto y al bebé como tal. Y no sabes, en el sector privado y en el sector público, la cantidad de actos, pero desde que te dicen es que estás muy gorda, desde que te... Es la hormona. Es la hormona, No. Digo, este médico que ya luego platicaremos más de él, pero era de los que te decía, pues, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho enojar a tu esposo así? Pórtate bien. O sea, una serie de actos u omisiones tendientes a generar violencia contra un grupo específico que es la mujer en el estado de embarazo, parto, posparto. ¿Y cómo se comprueba eso? ¿Cómo se prueba? No tienes una idea la cantidad de mecanismos o de violencia, de actos violentos que hemos ido desprendiendo tanto en hospitales públicos como privados. Pero, ¿y si son castigados efectivamente? Hoy no, Juan. Hoy no. Hoy no. Apenas estamos con un grupo, con un colectivo muy valiente que se llama Conovarios, impulsando una reforma para meterlo como un tipo de violencia. Lo que pasa es que estamos en el siglo XXI y seguimos descubriendo actos que hemos normalizado que son violentos al género. A mí me pasó con mi primera hija. Mi mujer teóricamente iba a ser parto natural y el médico la asusta y le dice, no, porque viene la nena que tiene que ser parto por cesárea y tiene que ser 15 días antes. Le crees al doctor, ¿no? Cagados del susto, vamos. Claro. Nace mi hija, tuvo que ir a Cunero, a esto así. Claro. ¿Pero por qué? Porque su doctor a la mañana siguiente se tomó el avión porque tenía crucero. Bienvenido, exactamente. Eso es violencia. Eso es. Gineco-obstétrica. ¿Quién le da? Hijo de la cheesecake. Ya se volvió a enojar Dios. ¿Quién le da a ese estúpido el derecho de decidir? Claro. Si no es la mamá de tu hija. Es su cuerpo
Por supuesto. Es su vida. ¿Quién le dio a este imbécil el derecho? Es eso. A mí me pasó lo mismo. Ujú. Por eso empezamos a visibilizar eso. Ellos O sea, lo deciden. viviste. Sí, claro. Claro. Lo viví con mi esposa, lo viví con mi primer hijo y dije, ojalá la vida me dé un día la oportunidad de combatir eso. Y 5 meses después, la vida puso en mi camino a 70 víctimas de un solo médico. De uno solo. Vamos. No, de un solo médico que además ven a revisión los mismos días. Tacto, contenía líquido en ese tacto, aceleraba el parto y todos eran los partos ese día. Pa. Oye, ¿está en la cárcel? No todavía, pero está con una orden de aprehensión activa ya. Qué bueno, qué maravilla, hombre. Oye, qué impresión, porque aparte está interesante saber todo esto y que nos podemos como mujeres, como familia, sentirnos protegidos, porque muchas veces no sabes a qué vas, no sabes qué se puede hacer, no sabes qué no se puede hacer y no sabes si hay consecuencias siquiera. No nos sentimos apoyadas en muchas ocasiones. Y tampoco estamos educados e informados. Por eso es bien importante que conozcan los derechos, Pau. Y contestando específicamente tu pregunta, si vive, o sea, matrimonio, concubinato, con tu novio, con tu pareja, con tu ligue, como le quieras llamar, no puede haber groserías, no puede haber actos de violencia, no puede haber celopatía, no puede haber golpes, no puede haber actos sexuales sin tu consentimiento. Y para que otorgues el consentimiento tienes que ser mayor de 18 años de edad. No pueden psicológicamente afectarte, no pueden violentarte con dinero. Conoce tus derechos ginecobstétricos y así me podría yo seguir. ¿Qué pasa cuando la violencia viene de la mujer hacia el Eso. hombre? Es lo mismo. Ujú, La violencia familiar ujú. no requiere de un sujeto activo y un sujeto pasivo. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a que son los hombres contra las mujeres, Claro. porque así ha sido a lo largo de la historia. Claro, Pero los hombres también son víctimas de violencia. por supuesto que sí. ¿Qué pasa cuando una mujer acosa y acosa y acosa al hombre? Denuncien, es exactamente lo mismo. Las autoridades de repente... Pero no te ponen, no, se me hace como muy, no, resulta que esta mujer se quiere acostar conmigo y ¿qué te diría el poli, no? Ah, pues éntrale. Sí. Como somos aquí, Parte del pues machismo éntrele. mexicano normalizado. Claro, Pues éntrele, pues no quiero entrarle, no quiero que me Exacto. acosen. claro, sí, sí, Pues no, sí. así es. El problema es que yo, por ejemplo, llevo 15 años litigando y he tenido un asunto de violencia contra un hombre, Claro. nada más. ¿Uno? Uno y hace 4 años. Pero la mayoría de los hombres no se animan tampoco a denunciar porque ves como una cuestión de hombría. Claro. Se te matarían de la risa en la comisaría si llegas a decirle al tipo, una mujer me persigue y si quiere acostar conmigo. Es que la traes muy clara. O se mueren más de la risa si le dices, es que una mujer me pegó, ve. Claro. ¿Cómo que sí, me pegó? Ah, pues qué pocos, ¿no? Exacto. Sí, claro. Pues qué tal por cual. O sea, Claro. tenemos que cambiar como sistema, como sociedad. Pero Sí, es una batalla cultural Absoluta- más que otra cosa, ¿verdad? Es una absolutamente batalla cultural. que se ha llevado a una batalla jurídica. Pero les digo algo, Sí. hoy creo que los chavos están mucho más conscientes de lo que éramos nosotros. O sea, yo escucho a definitivo. mis hijos, tengo un hijo de 27 años y uno casi 25, y sí traen el chip muy integrado, ¿eh? No, bueno, voy a pasar por ella, pero que alguien me acompañe para que no piense que no sé qué. O sea, sí tienen, que también hay una Más rayita, conciencia. Claro. más conciencia, pero también hay una rayita muy delgadita porque ya tienen terror de todo, ¿eh? Tienen terror de todo, porque qué tal que la abrazas, están bailando, entonces la chava luego dice que, o sea, sí estamos en un lugar como muy vulnerable, como hombres como mujeres. Definitivo. Absolutamente. Y si a eso le sumas que, por ejemplo, en temas sexuales de un índole un poquito más delicado como la violación, Ujú. en el momento en el que te digan no, es no. No importa si vienes perpetuando el acto. Claro. En un momento no, es no. Si sigues, cometes el delito conforme a la ley. Claro. Y hoy no es buen momento. Para confrontar la ley. Así es. Ok. Así es. Entonces, para resumir este tema tan interesante, porque nos quedaríamos 5 horas, pero creo que ya no es posible, los temas en pareja que pueden complicarse el día de mañana, los temas legales son en el matrimonio, en el divorcio, violencia. Violencia, o sea, en el matrimonio, en el concubinato, digamos, Ah. en pareja, y se puede dar en el divorcio, en la separación, con la violencia, con actos sexuales, con derechos reproductivos. Todo el acto que atente contra tu pareja está protegido en algún lado de la ley. Yo, mujer vulnerable, estando en mi casa con un hombre que me violenta, donde no me siento a gusto, ¿a quién me acerco? No tengo dinero. No tengo dinero, no puedo pagar un abogado.
¿Cómo le hago? Yo te ayudo. Tú estás haciendo cosas interesantes. A ver, cuéntanos. Es que el problema es que no quien tiene dinero tenga que ser quien tenga derecho a la justicia. Eso es lo que pasa en Totalmente, pero es lamentable, pero es la realidad. Por eso justamente lo digo, o sea, no sé si hay alguna línea a donde podemos llamar si no tenemos estas posibilidades de pagar un abogado, porque Sí, muchas mujeres no se sienten protegidas por no tener este acceso. sí lo hay, porque además si denuncias te dan medidas de protección para que no se te acerque, te mandan código águila. Sí pide ayuda porque sí hay. Están las abogadas de este gremio como de mujeres del propio sistema. La Fiscalía de la Ciudad de México no es una buena fiscalía de género hoy, pero hay muchos abogados que estamos dispuestos a romper barreras y a realmente crear algo para un futuro, para que nuestros hijos puedan vivir en un ambiente libre de violencia y en igualdad real de género. Justo te lo iba a preguntar porque cuando te estuve investigando me di cuenta a la cantidad de mujeres que apoyas, que ayudas, ¿no? ¿Esto te movió el corazón cuando tuviste hijas? Sí. ¿O por qué empezaste en este tema? Soy un hermano entre dos hermanas. Siempre he sido Pro mujer. muy pro mujer, muy pro mujer. Pues son el núcleo de todo. Y sin duda te puedo decir que cuando tuve una hija, la agarré y dije, tengo que hacer algo para que no viva el México que están viviendo las mujeres de hoy. Algo desde mi trinchera, lo que sea, que ella el día de mañana se le encuentre a alguien y le diga, tu papá luchó para que tuvieras igualdad. Dejar tu granito de arena. Y con que ayudes a una persona, ya valió la pena. Eso. ¿Dónde te podemos buscar? ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, @Güero Nazar en todas. Ahí doy información y no solo doy información, sino trato de contestar y trato de asesorar. Tengo una línea junto con mi despacho en donde te pido que me mandes un mail con tu caso y te asesoro. O sea, el mayor acompañamiento que se pueda, completamente gratuito, completamente desinteresado y todo en aras de que seamos una mejor sociedad. Te felicito. ¿Y te interesaría en algún momento meterte dentro del sistema para pelear desde adentro o siempre lo vas a hacer de tu postura particular y profesional? Donde la vida me lo permita, Juan, de adentro o de afuera. Pero en la vida también tiene que ser de decisiones. Así es. Nadie te va a venir a buscar y decirte, a ver, ven, siéntate en esta bancada. Pero sí hay que pelearla y hay que involucrarse. Pues mira, lo digo con el presidente actual. Está muy fácil gritar desde ahí que todo está mal. Exacto. Ponte. Claro, así que si un día estoy en la capacidad de ponerme, me voy a poner porque sé por dónde debería de empezar a hacer los cambios. Ponte y nosotros te apoyamos. Nosotros te apoyamos, venga. Ya tienes 2 votos. Vamos con el Güero. Eso, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Y ustedes no se olviden de darle el toque a la campanita, suscribirse al canal Emparejados con Paulina Mercado y con Juan Soler, porque vamos a seguir trayendo estos temas tan interesantes como nos trajo hoy nuestro querido Güero Nazar. Muchísimas gracias. Gracias, Güero. Gracias.